Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para mis hermanos, Iglesia La Puerta Abierta. Eh, Ciertamente este tiempo ha sido pues un poco difícil, diferente. No hemos tenido la bendición de podernos reunir, juntarnos como regularmente lo hacemos, pero reciban un saludo. Es una bendición poder continuar creyendo en el Señor, tomar tiempo para adorarlo, para agradecerle, para recibir de su palabra. Y esta mañana pues estamos gozosos, estamos contentos porque aunque muchas cosas se han tenido que detener, pero nosotros continuamos confiando en el Señor. Él sigue siendo nuestro Dios, como lo mencionaba hace 2 días atrás. Él sigue estando en el trono. Jesucristo está en el trono, su palabra continúa estando en nuestro corazón. Seguimos confiando que sus promesas son verdad y que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Una vez más, saludos, bienvenidos, Ministerio La Puerta Abierta, Pastor Natanael López, que vamos a estar ministrando en ese tiempo por medio de estas redes sociales. Esta mañana me gustaría compartir una palabra de parte de Dios en el libro de Deuteronomios capítulo 6. Dios, hablando al pueblo, le da instrucciones y yo tengo la impresión, y esta es la forma en que yo puedo mirar esta situación que estamos viviendo, que todo esto que estamos pasando, más que ser un ataque del enemigo, más que ser algo que está fuera de control de nuestro gobierno, de la ciencia, es un llamado de Dios. Estoy convencido que todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo permite, Dios está en medio de ello, Dios lo usa para bien. Aun cuando son cosas negativas, Dios las usa para bien. Y podemos sacar cosas objetivas de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y Dios dice en el libro de Deuteronomios capítulo 6, verso 1, dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que los enseñemos, para que los pongan por obra en la tierra a la cual van a pasar para tomarla. Verso 2 dice: para que teman a Jehová, para que guarden todos sus estatutos y mandamientos que yo les mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Meditando en este tiempo, en estos días, acerca de lo que Dios ha estado ministrando en mi propia vida, en lo personal, puedo yo compartirte lo que Dios ha hablado a mi vida. Y puedo decirte que si hay algo que Dios ha estado llamando nuestra atención en este tiempo a la Iglesia de Cristo, es que podamos volvernos a Él, que podamos creer en su palabra, que podamos vivir en su palabra, que podamos regresar a nuestra obediencia al Señor. Por eso esta mañana el tema es una obediencia en práctica, una obediencia en práctica. Dios nos da instrucciones, Dios nos habla, Dios por diferentes medios llama nuestra atención, y la razón es porque Dios quiere darnos guianza, Dios quiere que vivamos en sus propósitos, Dios quiere que vivamos en su plan. Pero para esto debe haber una disponibilidad de nuestra parte y un sentido de obediencia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué está hablando Dios? Y Dios le dice a Moisés en estos versículos: yo les entrego esta palabra, yo les entrego estos mandamientos como una forma para la cual ustedes puedan tener éxito en la vida. Hace años atrás yo miraba los mandamientos de Dios como un régimen, como reglas para cumplir, y en el momento que yo no las cumplía, Dios me iba a azotar, Dios me iba a venir un juicio de Dios contra mí, Dios iba a llenar de ira contra mi vida. Pero ahora entiendo y ahora comprendo que realmente la razón por la cual Dios nos da los estatutos, nos da los mandamientos, es porque Dios desea lo mejor para nosotros. Es porque es el camino que Dios nos marca para que nos vaya bien. Y el deseo de Dios y el plan de Dios para nuestra vida es que nos vaya bien.
que seamos personas que disfrutamos la vida, que disfrutamos nuestro matrimonio, que disfrutamos a nuestros hijos, que somos personas que estamos teniendo éxito, estamos prosperando, que estamos viviendo, pero todo esto va a surgir, o la única forma que podamos tenerlo es viviendo en el plan de Dios, es viviendo en obediencia a su palabra. Así que Dios le dice a Moisés: yo les entrego mis estatutos, yo les entrego mi guianza, mi palabra, yo les estoy dando dirección, porque mi deseo es que a través de estos mandamientos, de mi palabra, ustedes puedan tener una vida prolongada, puedan tener una vida prosperada, puedan tener sanidad, puedan tener salud, puedan cumplir los propósitos para los cuales les he llamado. Estoy convencido que nunca el plan de Dios para ninguna persona es que su vida sea una vida miserable. Yo pienso y estoy convencido que jamás el plan de Dios es que una persona, su vida sea una vida vacía, una vida amargada. No, ciertamente hay dificultades, pero en medio de toda dificultad, de todo dolor, de toda tragedia, Dios está con nosotros, Dios nos da paz, Dios nos da gozo, Dios nos da dirección, y hay un propósito en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Podemos saber que Dios se va a glorificar. Ese es la paz, esa es la certeza y la convicción que tenemos, que cualquier cosa que padezcamos, cualquier cosa que pasemos, Dios se va a glorificar. Lo que nos pide Dios solamente a nosotros es obediencia, es lo único. Que creamos en Él, que pongamos por obra su palabra, que pongamos por obra su dirección, que lo que Él nos está hablando en este tiempo a nosotros, seamos obedientes a su palabra, a su llamado. Por eso el tema esta mañana, una obediencia en práctica, que no es más que una doctrina, más que un régimen, más que una religión, más que una enseñanza, es una práctica, algo que estamos practicando día con día. ¿Es posible vivir en obediencia al llamado de Dios? Sí, sí es posible, pero necesitamos creer en su palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Hay un pasaje bíblico en Filipenses capítulo 2, verso 5, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús también que esté en nosotros. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Jesucristo? Bueno, dice la palabra que aunque Él era Jesús, Él es y era el Hijo de Dios, dice, Él fue obediente. Aunque eras el Hijo de Dios, pero por todo lo que Él padeció, dice, Él fue obediente. Es decir, Jesús sabía que el tomar el camino del sacrificio, de la crucifixión, de tener que padecer, aunque Él sabía que era un camino doloroso, un camino que iba a llevarlo a la muerte, pero también sabía que tenía que ser obediente. Jesús decidió anticipadamente obedecer el llamado del Padre, porque Jesús sabía que el único camino al éxito para ser glorificado era la obediencia. Entonces miramos en Jesucristo, en nuestro primer personaje que puedo mirar esta mañana, a Jesús, el Hijo de Dios, siendo obediente al Padre. Y si miramos su persona, miramos que Jesús pasó por muchas dificultades en la vida. Dice la Biblia que en todo fue tentado Jesús, que en todo tipo de prueba fue tentado, que en todo tipo de circunstancia. Yo no sé qué prueba has pasado tú, y puedes decir, es que nadie me comprende porque lo que yo he pasado es algo muy duro, muy difícil. Tal vez es enfermedad, tal vez es un problema financiero, tal vez es un problema emocional, tal vez es un problema mental, tal vez es un problema físico, material. No lo sé cuál sea el problema que tú estés enfrentando. Pero la Biblia dice que Jesús enfrentó todo tipo de problemas. Dice la Biblia que en todo fue tentado, en todo tipo de diferentes circunstancias. Entonces no hay nada que yo enfrente en la vida que Jesús no lo haya enfrentado. Y alguien puede pensar, pero Jesús era Dios. Él por eso lo pudo tener éxito. Recordemos que Jesús estaba sujeto a un cuerpo.
tomó la naturaleza del hombre. Él también tuvo sueño, Él también tuvo cansancio, Él también tuvo deseos, pero dice la Biblia, fue obediente. Jesús fue obediente. Miramos en Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos 5, 8 dice, aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Aunque padeció, Él aprendió la obediencia. Él se mantuvo en obediencia a pesar de las circunstancias, a pesar de las críticas, a pesar de las pruebas. Hubo ocasiones que quisieron matar a Jesús, pero Él sabía que Él tenía que ser obediente al Padre. Y lo que nos va a sostener en este tiempo a nosotros, iglesia, hermano, es nuestra obediencia al Señor. El que nuestra disposición para obedecer a Dios sea una disposición anticipada. Es decirle, Señor, ¿qué quieres en este tiempo que yo haga? ¿Qué es lo que estás buscando de mí? Estoy convencido que en medio de esta circunstancia Dios está hablándonos. Dios nos tiene algo que decirnos. Dios quiere mencionarnos algo. Y eso nos lleva al segundo punto que quiero tratar esta mañana contigo, que es debemos ser sensibles a su voz. Para poder escuchar a Dios, para poder obedecer a Dios, tiene que haber en nosotros una sensibilidad. Nuestro corazón debe ser sensible. No debe ser un corazón endurecido por la tradición, por la religión, por la rutina, por nuestras costumbres, por la cultura, por nuestra ideología. Pero debemos estar dispuestos a ser sensibles. ¿Qué significa ser sensible a la voz de Dios? Significa estar rendidos a Cristo, significa estar dispuestos a escuchar su voz, a hacer lo que nos pida que hagamos y que haya en nosotros un quebrantamiento, un sentido de búsqueda para el Señor, de estar dispuestos a reconocer nuestro pecado, estar dispuestos a reconocer, a humillarnos ante su presencia. Ser sensible a la voz de Dios significa estar rendido a los pies de Cristo. Señor, te necesito, Dios, te necesitamos. Perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona mi rebeldía, perdona mi desobediencia. Perdona, Señor, si en este tiempo no he sido obediente a lo que tú me has llamado, Señor. Dice la Biblia que en Jesucristo había este sentir. ¿Cuál era el sentir de Jesús? Ser obediente al Padre. Ser obediente a la comisión que el Padre le había enviado que hiciera. Jesús tenía este sentir. Debe haber una sensibilidad. Tristemente, muchas veces perdemos esa sensibilidad por la rutina, por que tenemos años tal vez leyendo lo mismo. A veces nos acostumbramos a venir a la iglesia, a veces nos acostumbramos a tener ciertas prácticas religiosas. Sin embargo, la realidad es que no hay una sensibilidad de nuestra parte. Dios nos habla y pareciera que le hablara a una piedra, y nuestro corazón poco a poco se va endureciendo y no nos damos cuenta. Y sabes, en un corazón endurecido la palabra de Dios no puede penetrar, la palabra de Dios no puede hablar. Hay gente que dice, a mí Dios no me habla. Dices que Dios habla, pero a mí Dios no me habla. El problema es que Dios nunca su palabra va a surgir o va a tener efecto en la vida o en el corazón de una persona que su corazón está endurecido, su corazón es incrédulo, su corazón es duro, es rebelde, o no hay esa disponibilidad. Tiene que haber una sensibilidad, un estar abierto, un decir, Señor, si tú realmente eres real, háblame, Señor. Ahora quiero confiar, quiero creer en ti, quiero escuchar tu voz. Pero Dios nos habla. Dios tiene algo que decir en este tiempo. Dios tiene algo que decirnos en este tiempo. La obediencia en práctica surge porque escuchamos la voz de Dios. Una vez que somos sensibles a su presencia, una vez que empezamos a orar, una vez que empezamos a dejar las cosas que nos están de alguna manera siendo obstáculo para escuchar la voz de Dios, las dejamos a un lado y empezamos a ser sensibles a su palabra, a su voz, Dios empieza a ministrarnos, Dios nos empieza a hablar. Juan capítulo 12, verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, hablando Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y lo que he de hablar.
Jesús mismo reconoce y dice, no hablo por mi propia cuenta, no hablo cosas, no hablo producto de mi ideología, no hablo producto de la filosofía, no hablo lo que el sistema dice, lo que yo hablo no tiene nada que ver con este mundo, no tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver con lo que el Padre me ha dicho que hable. Yo quiero decirte, Dios tiene algo que decirte, Dios tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Hay una palabra de Dios para nuestra vida, de tal manera que lo que nosotros estamos hablando, lo que hay en nuestro corazón, es una palabra que venga de Dios, es una palabra que Dios nos está compartiendo en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros tiene algo que decirnos. Tal vez en tu vida el Espíritu Santo quiere decirte, confía en mí, yo voy a estar contigo. Tal vez el Espíritu Santo de Dios te está hablando en este tiempo y te está diciendo, es tiempo de que me busques, es tiempo que empieces a retomar lo que un día hiciste, pero por alguna razón u otra lo has dejado. Hace unos días atrás, platicando con una persona, me compartía su testimonio, cómo Dios le rescató, le salvó. El diagnóstico que le daban de vida era muy bajo. Personas murieron a raíz de la enfermedad que esta persona tenía, y él se encontraba gravemente. No eran muchas las posibilidades que le daban para sobrevivir, pero me compartía, pastor, Dios hizo un milagro en mi vida de una forma sobrenatural, y él me contaba su experiencia, cómo Dios en esos días, aún estando él en coma, él tuvo experiencias con Dios. Él miró cómo ángeles entraban al cuarto, lo resguardaban, y me compartía, pude escuchar una voz del enemigo que me decía, voy a venir por ti. Pero ese mismo testimonio de este joven me decía, pastor, de una forma u otra yo empecé a enfriarme, empecé a alejarme. Tiene talento el joven, tiene dones de parte de Dios, tiene un llamado de Dios, pero tristemente hoy en día se encuentra alejado del Señor, se encuentra distante, no está ni siquiera yendo a una iglesia. Es más, está haciendo cosas que no glorifican a Dios. Todo tiene que ver, ¿por qué? Porque se abandona una relación, se abandona nuestra relación con el Señor, nuestra búsqueda con el Señor. Pero Dios tiene algo que decirte este día, y tal vez la palabra que Dios te tiene que decir hoy es, quiero que vuelvas a caer de rodillas, quiero que vuelvas a tener tiempo de oración, quiero que vuelvas a encerrarte conmigo, quiero que vuelvas a la palabra, quiero que vuelvas a evangelizar, quiero que vuelvas a creer en mí, quiero que vuelvas a buscarme, a congregarte, a serme fiel. Yo no sé qué es lo que Dios te está llamando el tiempo de hoy, pero sí te puedo decir que Dios habla, Dios está hablando. Jesús dijo, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo porque el Padre me lo está diciendo. ¿Sabes? El Padre tiene algo que decirnos hoy. Dios tiene algo que decirte a ti. Algo, hay Dios, una palabra de Dios que no es para mí, es para ti. Dios así también, Dios tiene algo que decirme para mí. Hay una instrucción, tal vez hay una palabra de consolación, tal vez es una palabra de fortaleza, tal vez es un mandato que Dios, una asignación que Dios quiere que hagas en este tiempo. No lo sé, pero algo Dios quiere hablarte. Ten la certeza, ten la convicción de que Dios habla. Dios no solamente nos habla a los pastores, Dios no solamente nos habla a los predicadores. A veces pensamos que Dios solamente está hablando al profeta, al apóstol, al pastor, como que somos los únicos. No es cierto. La realidad es que Dios también te habla a ti, y Dios tiene una palabra en este tiempo para tu vida. Entonces miramos que Jesús recibía la palabra del Padre, y eso es lo que hablaba. Cuando tú y yo nos sintonizamos al Padre, a la voz de Dios, vamos a hablar las cosas que Dios tiene que decirnos. También tenemos que tener esa disponibilidad, pero a veces tenemos temores. Hay temores en nosotros para obedecer la voz de Dios. Existen diferentes temores que no nos permiten ser obedientes al Señor. Una de ellas es el que dirán. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a pensar otros? ¿Cuál va a ser el concepto de los demás? Si yo empiezo a ser obediente a lo que Dios me está llamando que yo haga. Y es un temor que la mayoría de nosotros enfrentamos
Hay un personaje en la Biblia, en el libro de Éxodo, llamado Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 13. Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés. Y Moisés tiene este temor. Y dice capítulo 3, verso 13 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a responder?, dijo Moisés. Entonces Moisés tiene aquí una plática con Dios, está platicando con el Señor. Y Moisés está preocupado porque él piensa y dice: bueno, yo voy a llegar con el pueblo, tú me dices que yo vaya y tú me vas a usar para liberar al pueblo de Israel. Pero cuando yo llegue, ellos no me van a creer. Ellos van a cuestionarme, ellos van a decir: estás loco, Moisés. Y ciertamente eso fue lo que ocurrió. Cuestionaron a Moisés. Pero Moisés anticipadamente revela un temor y dice: ¿qué voy a hacer cuando yo llegue? ¿Qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a contestarles? Y el temor de Moisés era: ¿qué van a pensar de mí? ¿Cuál va a ser su concepto? Hacía 40 años atrás que Moisés pensaba que Dios lo había llamado. Cuando Moisés tenía 40 años, dice la Biblia que Moisés visitó a sus hermanos. Y dice la palabra que Moisés pensaba, Hechos capítulo 7 dice que Moisés pensaba que sus hermanos, el pueblo de Israel, sabían que Dios lo iba a liberar a través de su vida. Pero dice que Moisés lo hizo a su manera. Entonces ahora Moisés, 40 años después, ahora tiene 80, viene una vez más con el pueblo de Israel, les dice: Dios me va a usar, Dios quiere liberarnos y Dios va a usar mi vida para que ustedes salgan de la esclavitud. Entonces Moisés tiene la preocupación: que van a pensar de mí. Antes, cuando yo los quise liberar, hace 40 años atrás, cuando yo liberé a un egipcio, liberé a un hebreo de un egipcio, me juzgaron, me dijeron: eres un asesino, por eso tuve que huir de Egipto. No me creyeron, ni mis propios hermanos me creyeron. Y ahora me pides, Dios, que yo vaya con mis hermanos y les diga que tú me estás enviando y que tú los vas a liberar por medio de mi vida. El temor al que dirán, el temor al rechazo, el temor a la crítica, el temor al concepto, y todo esto tiene al final de cuentas, hay una razón de todo esto, y es el amor propio. Este temor surge cuando nos amamos a nosotros mismos demasiado. Amamos nuestro ego, el que dirán de nosotros. Nos amamos demasiado y no podemos concebir, no podemos tolerar que alguien nos tome de locos, que alguien piense mal de nosotros. Y sabes, alguien me decía hace tiempo, le compartía de Jesucristo, le decía, le invitaba a recibir a Jesús. Me decía la persona: yo quiero recibirlo, yo lo necesito. Yo miraba al joven deseoso, quería entregarle su vida a Cristo, pero él me decía: pero ahorita no, dice, porque yo estoy seguro que si yo acepto a Jesús, mi familia me va a rechazar. ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis amigos? No estoy preparado, me dice. Y sabes, ese es un obstáculo para muchas personas. El que dirán los demás, el que van a pensar otros. Y cuando nos amamos demasiado a nosotros mismos, dejamos a un lado nuestra obediencia a Dios. Le decimos a Dios: Señor, no puedo ser obediente a tu llamado porque me amo demasiado. Amo demasiado lo que van a pensar de mí. Amo demasiado el concepto de otros hacia mí, que no puedo obedecerte, Señor. Entonces, ese es un temor. Ahora, no te juzgo, no te condeno por ello, ni te critico, porque pienso que todos pasamos por esa etapa. Yo la pasé y aún sigo a veces teniendo esa prueba, el temor a lo que otros van a pensar. Para serte honesto, estar transmitiendo en vivo por las redes sociales, sé que va a haber personas que probablemente van a estar en contra de algo que yo diga, pero eso no tiene que ser una limitación, un temor, una razón para la cual compartir la palabra de Dios, hablar su palabra. No puede ser un obstáculo en nuestra vida. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está
llamando. Entonces, este temor que enfrentó Moisés, lo pudo superar. La pregunta es para tu vida este día: ¿qué vas a hacer con tus temores? ¿Serán tus temores más fuertes que tu obediencia al Señor? ¿O se va a sobreponer, o se va a imponer tu obediencia a Dios? Y decir, yo le voy a ser obediente al Señor, no importa mis temores, no importa lo que voy a enfrentar, pero voy a obedecer al Señor. El siguiente punto que miramos aquí: debe haber un sentido de urgencia. Si es que nuestra obediencia va a ser una obediencia práctica para Dios, debe haber un sentido de urgencia. Marcos capítulo 1, verso 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos 1, 18. Dejando luego sus redes, le siguieron. Esta parte es muy recordada por muchos de nosotros, y nos habla cuando Jesús llama a Pedro a seguirle. Dice, dejando lo que tenía, dejando sus redes, le siguió a Jesús. Nuestra obediencia debe ser una obediencia inmediata. No esperes a que pase esta semana, que las cosas se pongan tal vez más graves, que pase un mes, que la situación se ponga aún más crítica para empezar a ser obediente a Dios. Este es el día. Este es el día para decirle a Dios, tengo que hacer cambios, tengo que quitar lo que tengo que quitar. Ahora, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, pero creo que tienes al Espíritu Santo de Dios que te va a dirigir, te va a guiar y te enseña qué cosas tú tienes que dejar en tu vida, que te están robando, que te están quitando, que te están deteniendo, que te están haciendo lento, que no te están permitiendo que tú fluyas en el llamado de Dios. Dice la Biblia que Pedro dejó las redes inmediatamente y le siguió. Nuestra obediencia tiene que ser inmediata. Debe ser una obediencia práctica, una obediencia, Señor, estoy dispuesto. Si tengo que dejar alguna persona, si tengo que dejar de tener esto o aquello, lo voy a dejar, pero voy a ser obediente. Muy comúnmente escucho esto: varones o personas que están teniendo problemas porque por medio de las redes sociales han conocido a alguien y tienen una relación con una persona que es una relación comprometedora. Están teniendo pláticas que no deberían estar teniendo, y de alguna manera están compartiendo cosas que no deberían estar compartiendo, y tal vez no están siendo infiel a su esposa, no, pero sí de alguna manera hay una plática que en cierto sentido es un coqueteo, y sabes, es una insinuación, y todo este tipo de cosas al final de cuentas vienen a traer a nuestra vida, a ensuciar nuestra vida, vienen a detenernos. Y qué importante es que cualquier cosa que sea, hermano, amigo, que te esté deteniendo tu vida, que te esté haciendo mal, es tiempo de dejarlo, es tiempo de decirle, Señor, yo quiero ser obediente a la voz de Dios. Hay personas, incluso, yo quiero pensar esta mañana, hay personas que necesitan, que Dios los ha estado llamando en este tiempo para que se rindan al Señor, y no se han rendido, no te has entregado. Este es un tiempo para que te rindas al Señor. Este es un tiempo para que le entregues tu vida a Jesús y le digas, Señor, yo te voy a servir, te voy a buscar, me voy a rendir a ti, Señor. Miramos que debes haber un sentido de urgencia, no tardarnos. Es el tiempo hoy. Por último, muchas veces no vamos a ver la respuesta de nuestra obediencia a Dios de una forma inmediata. Una de las cosas que nos desanima para obedecer a Dios es que no estamos viendo los resultados. Tendemos a ser personas que nos dejamos llevar por lo que vemos. Y a mí me llegó a pasar muchas veces cuando yo ministraba o hacía algo y yo miraba las cosas que no salían como yo esperaba, y me desanimaba muchas veces, no lo voy a negar. Pero una vez recuerdo que el Espíritu Santo, ministrándome, me dijo, aunque físicamente parezca que no ocurrió nada, pero en el Espíritu se derribaron fortalezas, cosas pasaron. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nuestra respuesta no va a ser una respuesta inmediata. Nuestra obediencia no vamos a ver una respuesta inmediata. Aún así,
Dios te llama a que pongas por obra, que practiques tu obediencia, que hagas aquello que Dios te llama a hacer, aun cuando no mires la respuesta en el momento. Miramos un personaje llamado Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 55. Dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice que puesto Esteban sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba en la diestra del Padre. Miramos a Esteban antes de este versículo ministrando la palabra, hablando con autoridad, hablando con la llenura y el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice que Esteban trae el mensaje, pero cuando él trae el mensaje, después de traer este mensaje ungido, poderoso, uno de los mejores mensajes que yo puedo decir que se han compartido, lleno del poder del Espíritu Santo, dice que los hombres se enojaron con Esteban y acordaron entre ellos, vamos a matarlo. Y se prepararon, y cuando se estaban preparando para matar a Esteban, dice que Esteban miró al cielo y miró los cielos abiertos, miró al Padre y al Hijo Jesucristo. Esteban no miró el fruto de su predicación. Esteban no miró la respuesta del mensaje que él trajo. Pero nosotros sí lo podemos ver. Aunque Esteban murió, porque ese mismo día Esteban murió después de predicar este mensaje, pero él fue fiel, él fue obediente. Dios le dio una asignación, Dios le dio un llamado, y él predicó la palabra. Y aunque él no miró el resultado de su predicación, pero en ese día había allí un hombre llamado Saulo. Y en ese día, ese hombre escuchó la palabra de Dios. Yo quiero pensar que desde ese día, Saulo, ahora nosotros lo conocemos como Pablo, esa palabra le quedó grabada en su corazón. Y no solamente a Pablo, muchos líderes religiosos, le quedó grabada esa palabra. Y aunque trataron de tal vez quitarla de su mente, tal vez trataron de borrarla, pero quedó grabada en su espíritu. De tal manera que un día Pablo, teniendo un encuentro con Jesús, le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo se recuerda, quiero pensar que cuando Pablo estaba listo para morir, Pablo se acuerda de Esteban y dice, yo quiero morir como murió Esteban. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si alguien inspiró a Pablo, quiero pensar, fue Esteban. Fue la predicación. Esteban no miró el resultado, pero Esteban fue obediente y predicó. Y cuando Esteban predicó, hubo un hombre que fue salvo, que escuchó la palabra, que aunque pasó el tiempo, no fue inmediato. Y a través de ese hombre, miles de personas, y ahora puedo decirlo, millones de personas, que han leído la escritura a través de un mensaje de Pablo, han venido a los pies de Cristo, por la obediencia de un hombre llamado Esteban. Esta mañana yo quiero decirte, sé obediente a Dios, no importa que no mire la respuesta en este día. Hermana, hermano, ora al Señor por tus hijos. Aunque estén en rebeldía, aunque estén mal, sigue orando. Sigue confiando en el Señor. Aunque tu familia miras que no quiere nada de Dios, aunque tu papá no quiere nada de Cristo, aunque no quiere nada del Señor, aunque no le quieran servir, sigue creyendo, sigue orando. Señor, trae salvación, trae salvación. Todos tenemos familia, todos tenemos personas por las cuales estamos orando. Señor, trata con él, trata con ella, porque nosotros sabemos que tener a Jesucristo no es una religión. Tener a Jesucristo no es decir, yo crecí en esta religión. No, tener a Jesucristo es recibirlo en el corazón, tomar la decisión personal, enamorarnos de su palabra, tener comunión con Él, platicar con Dios, saber que Él nos da dirección, que nuestra vida no andamos deambulando, no andamos caminando a tientas en esta vida, no. Ahora caminamos en dirección. Por eso, en este tiempo, nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, debemos estar confiados. Nosotros debemos ser testimonio para nuestra comunidad de que todo va a estar bien, que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a suplir en nuestra necesidad, y que pase lo que pase, Dios está en nuestra vida. Mantenemos la calma. Nosotros no debemos ser de los que se llenan de pánico, de los que vivimos atemorizados,
No, escandalizados no. Nosotros somos de los que confiamos y sabemos que el Señor está en control. ¿Por qué? Porque su Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice que Dios está en control. Y por último, el último punto que quiero compartir contigo esta mañana es una decisión predeterminada. Si es que hemos de obedecer a Dios, si es que nuestra obediencia va a ser una obediencia práctica, debe haber una disposición anticipada. Debe haber de antemano una decisión. Es decir, Dios, de ahora en adelante yo quiero, si tú me llamas, Dios, quiero ser obediente a tu llamado. Lucas capítulo 9, verso 51, dice: cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía que él tenía una asignación. Jesús sabía que él iba a regresar al Padre, porque así fue planeado desde un principio. Y era el tiempo para que Jesús regresara al Padre. Y él sabía, mi tiempo ha llegado para que yo regrese, para estar a la diestra del Padre, para que yo regrese al trono. Pero antes de regresar, tengo que ir a Jerusalén a ser sacrificado. Dice la Biblia que de antemano Jesús, él ya estaba determinado, había tomado una decisión predeterminada. De tal manera que cuando Jesús sabe que tiene que ir a Jerusalén a morir, tal vez sus discípulos dicen: Señor, no vayas, que no te acontezca esto, no. Si tú sabes que vas a morir. Pero Jesús ya había tomado una decisión. Su decisión era una decisión predeterminada. Nosotros tenemos que tener una decisión predeterminada. Es decir, decidir hoy el poner nuestra obediencia en práctica. Decide hoy, no lo dejes para mañana. No lo dejes para el momento. Bueno, ya en el momento voy a pensar qué voy a hacer. Voy a decidir en ese momento. Si Dios me dice que haga algo, en ese momento lo voy a hacer. No. Aquel que va a ser obediente a Dios es alguien que predeterminadamente se ha determinado, ha decidido que va a ser una persona obediente. Señor, lo que tú me digas que haga, lo voy a hacer. Quiero dejarte con esta palabra este día, esta mañana. Hermano, hermana, amigo que nos escuchas, Dios no está lejos, como muchos piensan que Dios nos hizo. Algunos piensan que Dios nos creó, y los deístas dicen que Dios hizo el mundo, Dios hizo la humanidad, pero después de habernos hecho, nos abandonó, y estamos a expensas de nuestro propio criterio, estamos a expensas de nosotros mismos. Y esa es la idea del mundo, que de un Dios que creó las cosas, pero nos abandonó, como un padre, una madre que va y abandona a sus hijos, los tiene y luego los abandona. Ese no es Dios. Dios hoy está con nosotros, hoy está interesado en intervenir en tu vida, en entrar en tu vida, en ser parte de tu vida. Pero Dios no va a entrar en la vida de una persona que no quiere que entre a su vida. Y dos, Dios no quiere entrar en tu vida solo para que lo tengas ahí como un mueble. Dios no quiere estar en tu vida solo para que esté ahí como si fuera un trofeo. No, Dios es una persona, y si Dios va a entrar en tu vida es porque Dios vas a tener una relación con el Señor, porque Él va a ser tu Señor, porque Él va a ser tu dirección, porque Él va a ser quien te va a dar respuesta, porque tú vas a buscar su presencia. Quiero decirte, Él está disponible, Él desea entrar en tu vida, pero para que tú puedas hacer esto, necesitas recibir a Jesucristo. En este tiempo, aun cuando es un tiempo difícil, nosotros podemos confiar que nuestra vida está en sus manos y que Él va a estar con nosotros. Iglesia, hermano, en este tiempo, ¿qué te dice Dios que hagas? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Es buscarlo, es empezar a hacer las cosas que hemos dejado de hacer, es empezar a orar, es empezar a leer su palabra, es empezar a ser obedientes. Que no tenga que pasar algo más duro en tu vida para reaccionar y decir: Señor, ahora sí te voy a ser obediente, Señor. No. La obediencia a Dios te llevará a una vida próspera. La obediencia a su palabra te llevará a una vida prolongada. El escuchar la dirección de Dios, el Espíritu Santo de Dios en tu vida, te llevará a una vida exitosa. El éxito radica
en ser obediente a la voz de Dios. No existe persona más feliz en la tierra que la gente obediente al Señor. Termino con una oración esta mañana. Padre, te doy gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque en este tiempo, Señor, confiamos en ti. No hablamos, Dios, esta mañana tanto del virus, no hablamos tanto esta mañana realmente de la crisis, porque realmente no tiene tanta relevancia. Pero esta mañana hablamos de tu palabra. Hablamos, Señor, de lo que tú tienes que decirnos. Señor, y si hay algo que tú nos estás llamando la atención en este tiempo, creo con todo mi corazón, es que nos volvamos a ti en un espíritu de obediencia. Que podamos ser una iglesia obediente a tu voz, a tu llamado. Que si algo hemos abandonado, Dios, en este tiempo, es nuestra obediencia. Perdónanos, Dios, cuando hemos sido, Dios, rebeldes, cuando hemos vivido a nuestro criterio, cuando hemos vivido, Señor, a nuestra forma de pensar. No, Padre, ayúdanos, Dios, a vivir en este tiempo en obediencia a tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección. No queremos volvernos una iglesia apática, indiferente, dura, religiosa y tradicional. No, queremos ver tu gloria, tu poder, tu majestad, lo sobrenatural. Lo hemos pedido, Dios, en este tiempo, Padre. Tú eres Rey, tú eres el Señor Jesucristo. Perdónanos, Dios, nos humillamos delante de ti. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección. Ya no queremos decir no tenemos tiempo. No queremos poner excusas. Señor, queremos ser obedientes a tu llamado. Bendigo, Señor, tu nombre. Bendigo a cada oyente, cada hermano, cada persona que nos escuche esta mañana, en este día. Bendigo sus vidas, Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu, Dios, redarguyendo, ministrando, trayendo una palabra, Señor, al corazón de paz, Dios, en sus vidas. Que no es tarde para volvernos a ti, que es tiempo, que hoy es el día para volvernos en sumisión, en obediencia a tu palabra. Recibe gloria, recibe honra, Jesucristo, esta mañana. A ti sea la alabanza, Jesús. Amén, Señor. Una vez más, les bendigo, les doy gracias a Dios, iglesia, mis hermanos, la puerta abierta, especialmente un saludo muy especial para cada uno de ustedes, su familia, sus hijos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga en este tiempo. Disfruten a sus hijos, hermanos, no se cansen de tenerlos por ahí en casa, disfrútenlos. A veces este tiempo no lo hemos tenido como antes y a veces Dios nos orilla a tener que pasar tiempo. Jueguen con ellos. Hay muchas cosas por hacer. No los encierren ahí para que estén viendo nomás el televisor. No, hay que pasar tiempo con ellos. Seamos creativos, oremos juntos, leamos la palabra, hermanos. Este es un tiempo que Dios lo permite para bien. Esto no es para mal, esto es para bien. Y Dios se va a glorificar. Una vez más también quiero recordarle especialmente a mis hermanos, la iglesia La Puerta Abierta. Si usted quiere enviar sus ofrendas, sus diezmos, lo puede hacer. Solo necesita llamar a nuestra hermana tesorera de la iglesia, hermana Celsa Azerniski. Ella es la que, por medio del teléfono, muy fácil, muy práctico, lo único que necesita es llamar por teléfono. Ella le va a dar la indicación y ahí mismo le va a ayudar. Así que, si, repito, usted gusta enviar su ofrenda, sus diezmos, en este tiempo va a ser el medio que vamos a usar. Lo puede hacer hablando al número de nuestra hermana Celsa Azerniski. Si usted no tiene su número, bueno, mándeme un mensaje, llámeme y yo se lo puedo enviar a usted para que usted tenga el número de nuestra tesorera, hermana Celsa Azerniski. Muy bien, mis hermanos, estaré compartiendo durante la semana algunos devocionales, estudios, con el favor de Dios, más cortos, pero voy a estar en comunicación en este tiempo por medio de las redes sociales, como lo he dicho antes, y es una bendición poderles decir que el Señor está con nosotros. Nos mantenemos optimistas, confiados, que pase lo que pase, hermanos, nada nos va a separar del amor de Cristo. Su amor, su gozo y su paz continúa estando en nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga esta mañana, bendiciones y reciban un saludo.